También está con nosotros Hugo Maúl, guatemalteco, quien se graduó como economista por la Universidad Francisco Marroquín y obtuvo la maestría en la Universidad de California en Los Ángeles. Además, posee una especialización en banca central por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Hugo posee experiencia en macroeconomía, política fiscal, economía informal y mercado laboral, desarrollo económico. Actualmente imparte cursos introductorios de economía y metodología en las universidades del Valle de Guatemala, Universidad del Istmo y Universidad Popular. También ha participado activamente en la formulación y puesta en práctica de propuestas de políticas públicas. En esta faceta se destaca su participación en la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal, que tuvo a su cargo la elaboración de la reforma tributaria el año 2004. Hugo es profesor de la Universidad Francisco Marroquín e investigador del CIENE, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Es consultor nacional e internacional para diversas organizaciones financieras internacionales y fundaciones privadas. Es columnista de opinión en El Periódico y diversas revistas nacionales. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una presentación muy provocadora para quienes nos siguen esta tarde y posiblemente tengan sus preguntas o reflexiones más adelante. Yo quisiera pasar inmediatamente a Hugo, a quien le pediría que en similar tiempo pueda darnos también un pantallazo a lo que ocurre en Guatemala. Hugo, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar en contacto con amigos latinoamericanos y particularmente bolivianos con quienes compartimos unos paralelismos en términos de la conformación étnica de nuestra población e influencias, aires desde Caracas y desde La Habana que no siempre traen buenos olores. Después de oír a Carlos, yo al final me estaba riendo aquí solo, no sé si se dieron cuenta, porque lo que pasa en Guatemala es exactamente lo mismo a lo que acaba de narrar Carlos. Con la única diferencia que el Perú es mucho más grande y los problemas son mucho más grandes, pero en esencia los factores estructurales son esencialmente los mismos. Recuerdo la última vez que estuve en Lima, me llevaba el taxista y de repente pasaron unas radiopatrullas muy modernas, creo que eran Ford, una marca Chrysler, algo así. Entonces le hice yo un comentario de que qué buena inversión en eso, y entonces me empezó a contar un problema, esto fue hace como 15 años, me empezó a contar que había un problema de corrupción y qué sé yo. Y cabalmente en Guatemala estábamos en medio de un problema en nuestra policía en corrupción por comprar radiopatrullas. Entonces, cuando llegué al hotel me puse a hacer los cálculos y me di cuenta que el problema de Guatemala, que era de tamaño 10, en el Perú era de tamaño 100. Y digo esto porque en el caso de Guatemala, y voy a desenredar la madeja de atrás para adelante, hoy tenemos nosotros a 105 impresentables que la población los está repudiando por las decisiones que tomaron en materia fiscal, aprobando un presupuesto que es un presupuesto repudiado por la población entera. Como nunca sucede, así como Carlos decía que no tiene tradición de marchar, en Guatemala no hay tradición que la izquierda, la derecha, el centro, los grupos indigenistas, los grupos no indigenistas, nos pongamos de acuerdo en nada. Y cabalmente con este presupuesto hubo una confluencia de todos los grupos de la población para rechazar el monto del presupuesto, rechazar la forma de financiamiento del presupuesto, que valga decir, para los estándares centroamericanos es imposible pensar en esto, pero el presupuesto se estaba financiando con cerca 40%, el 40% de todos los gastos eran financiados con deuda. Entonces, esto provocó una unión de todos los grupos rechazando el presupuesto, pero sobre todo, el rechazo es un rechazo que proviene de la poca legitimidad de nuestros diputados en el Congreso y la extrema corrupción que sigue existiendo en Guatemala, sumado a otro problema que es la presencia del crimen organizado en las más altas esferas de la política guatemalteca. Entonces, básicamente, esto ya se vio como esta acción que tomaron hace una semana
fue percibida por la población ya como el descaro total. Ni siquiera vamos a tener cuidado de las formas, sino aquí tienen el presupuesto, señores, se lo tragan porque nosotros mandamos, lo hacen con alevosía, ventaja, nocturnidad, se reúnen a las 12 a medianoche y para las 5 de la mañana está aprobado por urgencia con un pacto de corruptos, como se le dice llamar en Guatemala. Esto desata lo que ustedes vieron, desata que nuevamente regresemos a la plaza a protestar, desata que hubo algunos desmanes, debo decir, a diferencia de Perú, que nuestra policía sí se caracteriza por ser bastante represiva. Después de los acuerdos de paz, año 96, tenemos 20 y tantos años en que han estado de alguna manera, no han estado, digamos, dejaron sus prácticas de lado, ¿sí? Porque básicamente no había manifestación social. En 2015 que hubo, la policía básicamente ni se asomó. Esta vez sí se asomó la policía y creo que correctamente reprimieron a vándalos que prendieron fuego al frontispicio del Congreso. Pero eso dio paso a que luego la policía, no sé, quizás por falta de controles, el calor del momento, fueron y reprimieron a manifestantes pacíficos y los encarcelaron. Entonces, todo esto lo que genera en Guatemala es no solo un rechazo al Congreso por lo que hizo, sino un rechazo al presidente, porque al presidente se le pidió que vetara el presupuesto. Incluso el propio vicepresidente de Guatemala le pidió a su compañero de fórmula que vetara el presupuesto y el presidente dijo que no vetaba nada. Y entonces creo que un error estratégico muy grave por parte del presidente terminó bajo la misma sombría del pacto de corrupción, terminó bajo la misma sombría de la impunidad y del rechazo para los diputados. Y hoy tenemos un presidente que no tiene ni un año de estar en el poder, al mes de estar, a las 8 semanas de estar en el poder le cae la pandemia, no ha podido hacer nada de lo que prometió porque literalmente no ha tenido ninguna consigo. El manejo de la pandemia, después 2 huracanes, después 2 tormentas tropicales y después este bendito lío en el que está metido. Entonces, esto que estamos viendo en Guatemala, yo en principio no lo asocio con movimientos populistas. Lo que sucede en Guatemala es que hay un hartazgo total por los niveles de corrupción que han salido a luz pública. Nosotros tuvimos hasta hace unos años una comisión internacional contra la impunidad, la famosa CICIG, que en el caso de Guatemala terminó siendo un nuevo factor disonante que dividió a la sociedad en 2 polos. Y esos 2 polos terminaron siendo los mismos que en la Guerra Fría o en la Guerra Civil Guatemalteca. Los comunistas y los anticomunistas. Los anticomunistas en contra de la Comisión contra la Impunidad, que es una especie de fiscalía especial de altos vuelos, y los que no son anticomunistas, a mí no me gusta partir el mundo en estas categorías, todo el resto de la población a favor. Y aquí es donde creo yo hay un quiebre en Guatemala. Esta comisión que cometió 1001 errores, creo yo que también tuvo 1001 aciertos. Y logró, como mínimo, logró destapar y mostrar casos de corrupción que eran Vox Populi. Casos de corrupción emblemáticos, al punto que el presidente en 2015 cae por la presión de la plaza, cae el gobierno entero, se ven obligados a renunciar, hoy están presos o prófugos, el gabinete entero, más el presidente y la vicepresidenta que están sometidos a proceso. Entonces, cuando se ve una luz en el camino pensando que eso va a permitir una depuración de la clase política guatemalteca, y lo que vemos es que el gobierno siguiente, que es un gobierno de transición, que llegó por razones puramente circunstanciales, empieza a tomar decisiones que llevan a que esta comisión contra la impunidad salga de Guatemala. Y al salir, como yo le decía alguna vez a un enviado de los que Trump manda a Centroamérica con cierta frecuencia, yo le decía, miren, a mí no me importa que sea una comisión o que sea un tribunal, pero tiene que haber una amenaza para el crimen organizado en Centroamérica de que algo les va a pasar. Si no, jamás van a tomar, jamás se les va a controlar. Digo esto porque una vez la CICIG se va de Guatemala,
realmente aquellos que habían estado de alguna manera refrenados durante 4 o 5 años ven el campo abierto, coincide con la nueva elección, se elige un nuevo Congreso y a partir de este nuevo gobierno el Congreso ha sido la fuente mayor de los problemas para el presidente. El presidente y su gobierno ha tenido poco que hacer, tampoco lo han hecho bien porque no los voy a defender, pero en términos generales este presupuesto que provocó lo que ustedes vieron por los medios internacionales es un rechazo a la corrupción en Guatemala porque la población en términos generales considera que el país lo que avanzó lo retrocedió e incluso retrocedimos mucho más. Yo no creo que hay que digamos, no hay que ver el problema guatemalteco en una óptica macroeconómica o fiscal. Es simplemente, el presupuesto fue el detonante para que la gente mostrara su malestar. Debo decir que en una sociedad que pasó por una guerra civil, que hizo unos acuerdos de paz, que al final de cuentas en el papel se firmó la tregua, pero en la arena política, discursiva y mediática ha seguido, una vez se generan estos descontentos, todos estos grupos, digamos, afines a la anterior guerrilla, lo voy a decir así, afines al socialismo del siglo XXI, aprovechan para entonces subirse sobre la ola, tratar de polarizar aún más el debate político y empezar a hacer conquistas tratando de mover a la opinión pública hacia sus posturas extremas ideológicas y ahora manejando la idea de la reforma constitucional del ejemplo chileno. Y yo terminaría diciendo una cuestión que en Guatemala es clara. La población guatemalteca, por ser un país tan pequeño, tan religioso, es extremadamente conservador. El presidente que ganó es un presidente de centro derecha, de características autoritarias en su personalidad. Sin embargo, digamos, esto es algo que por supuesto le molesta muchísimo a la izquierda tradicional y yo no voy a exculpar al presidente ni a los diputados porque los diputados son impresentables, pero claramente se genera este movimiento y es aprovechado por estos grupos que ahorita se han dedicado básicamente a dividir más y a tratar de mover hacia el otro extremo el debate. Afortunadamente pasó algo como lo que Carlos contaba, yo por eso me reía. Estos mismos diputados se vieron obligados a ir a reunirse nuevamente y ellos mismos, los que votaron a favor del presupuesto más grande de la historia y con mayor desfinanciamiento, se vieron obligados a votar en contra, porque la población se los había pedido. Era risible ver a cada uno de los diputados tomando el micrófono y diciendo que habían oído el rugir ciudadano. Entonces, al día de hoy, lo que hay es un gobierno que terminó extremadamente golpeado, seriamente debilitada la credibilidad, un rompimiento entre la pareja presidencial y en medio una población que no se quedó contenta con que los diputados dejaran sin efecto lo que habían hecho. Ahora se pide más. Y el problema es que el gobierno no lo veo yo en capacidad para poder, en capacidad o en voluntad de abrirse más para conceder peticiones que creo que son válidas. Y ahí es donde yo veo que hay una oportunidad para que estos grupos radicales ideológicos asociados al sindicalismo público, a la exguerrilla, a La Habana, a Caracas, aprovechen para generar más ruido en Guatemala, jugando también esa ficha étnica donde desde siempre han querido reproducir lo que ha sucedido en Bolivia. Entonces, en términos generales, creo que países como los nuestros, con una debilidad estructural tan grande en materia de Estado de Derecho y con niveles de corrupción tan grandes, los gobiernos tienen que ser muy cuidadosos porque fácilmente se puede salir todo esto de control. En este mismo momento estoy en México. Este México de hoy de Andrés Manuel López Obrador realmente parece una novela de Kafka en cuanto a los niveles que puede llegar la falta de raciocinio en las medidas. Yo creo que eso en Guatemala estamos muy lejos todavía, pero claramente hay grupos que apuntan hacia este tipo de modelos donde al final lo único que se busca es mantener contento a
a los grupos de población que apoyan a quienes están en el poder. Yo espero que en Guatemala esto termine. Nosotros tenemos una frase que es llamarada de tusa. La tusa es la envoltura del maíz que cuando se seca uno le pone un fósforo y se quema muy rápido. Yo creo, ojalá eso no pase en Guatemala, pero tampoco veo condiciones para que de esto pueda salir algo constructivo en el sentido de más Estado de Derecho y una mejor gobernanza. En todo caso, sí veo el riesgo que pueda utilizarse por grupos contrarios al gobierno y que ven en la debilidad de la clase política una gran palanca que puede movilizar a la población. Yo creo que ahí lo dejo y estoy abierto a puntualizaciones después.